Buenos días, hoy es viernes 13 de diciembre, bienvenidos a República, les saluda Wendy Monterrosa. Al igual que otros países en el mundo, El Salvador ha vuelto a poner en el debate nacional la necesidad de reformar el sistema actual de pensiones. La Asamblea Legislativa ha instalado una comisión ad hoc que está estudiando 14 propuestas, entre ellas sistema público de pensiones basado en una nueva ley y otras medidas como el cambio del porcentaje del aporte tanto del empleador como del empleado, un anticipo de la pensión, devolución de saldo, entre otras. Sin embargo, como lo sostienen economistas y expertos en pensiones, en un sistema nacional con bajos salarios y alta informalidad, es difícil otorgar pensiones mejores. Hace 2 años, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron el sistema, pero no lograron solventar los problemas principales que tiene. ¿Cuáles son? Pensiones exiguas, baja cobertura, alta deuda previsional, entre otros. De estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya lo decíamos en la introducción de este espacio, vamos a hablar de pensiones, pero en concreto de las 14 propuestas que se están estudiando actualmente en la Comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa y cuáles son los problemas actuales existentes que tiene el sistema previsional y si El Salvador tiene las condiciones realmente para poder otorgar unas mejores pensiones. Nos acompaña en el estudio Cecilia Suárez, ella es del Movimiento para una Pensión Digna. Está también con nosotros César Villalona, economista, y Francisco Lazo, presidente de Colproce, para hacer este análisis. ¿Cómo están? Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias. Siempre me siento bien recibida en este canal. Fueron los primeros que nos abrieron la puerta para empezar a hablar desde el año pasado, más o menos en estas fechas, en diciembre, nos abrieron las puertas para empezar a hablar sobre pensiones a toda la gente que estábamos cercanas a pensionarnos. Perfecto. Francisco, ¿cómo está? Bueno, buenos días, compañeros que están aquí en el set. Es un privilegio poder estar con ustedes discutiendo un tema trascendental que afecta a toda la población salvadoreña, en especial a los jubilados y a los que están próximos por jubilarse. Así es. César, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bien, les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe desde ya haciendo sus preguntas, comentarios, reacciones sobre este tema que vamos a hablar esta mañana, el estado actual del sistema previsional y las propuestas para reformar las pensiones. Estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra en WhatsApp 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Creo que es importante partir desde donde estamos actualmente para poder luego estudiar y hablar sobre las propuestas que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa y algunas propuestas también que han surgido de las organizaciones. ¿Por qué el modelo actual de pensiones ha fracasado, Francisco? ¿Cuál es su análisis sobre esto? Pues tiene la base el origen, ¿no? Hace más de 20 años, cuando se planteó pasar de el sistema de reparto al sistema de privatización, no se hicieron los estudios necesarios. La propuesta de la privatización fue nefasta y nadie quiso efectivamente entrar a analizar qué es lo que iba a suceder. Yo me recuerdo que en esa época trabajaba en una ONG vinculada con movimiento laboral, y de lo que ahí les decíamos nosotros, miren, esto va a ser nefasto para los trabajadores, ustedes tienen que presionar para que esto no se dé. La UNTS, que era la organización vinculada a la FMLN en esa época, nosotros teníamos reunión con ellos, les decíamos que eso, sorpresa, nos dijeron que el partido les había dicho que no participaran, que el partido iba a tener la suficiente capacidad para detener aquello y que no se preocuparan. En ese momento era tal la avalancha que había de
de que iba a venir a la privatización, yo trabajaba también con la OIT, y la OIT en ese momento estaba impulsando lo que se llama el movimiento, el sistema mixto complementario, es decir, que se trabajara o que se aportara, mejor dicho, tanto a la parte solidaria de reparto como a la parte de cuenta individual, y que eso podía garantizar mejores pensiones y más estabilidad. Nadie quiso atender eso. Yo incluso platiqué en ese momento con el superintendente de pensiones de la época y me dijo, no, eso es demasiado caro. Y sucede que en la actualidad lo que tenemos es un sistema mixto, complementario, espurio. Es decir, lo que en aquella época no se quiso discutir, ahora lo tenemos en este momento con unos parámetros nuevos, porque lo que se pretendió allá hace más de 20 años fue garantizarle un negocio a las AFP. Se pasó de una tasa de cotización de 3% a una de 13% y ahora la tenemos en 15%. De 3 años, los últimos 3 años servían para el salario básico regulador, se subió a 10%, de 70% de salario básico regulador para definir la pensión, ahora lo tenemos aproximadamente en 30%, de 15 años que se tenían de trabajo para tener derechos se subió a 25%, es decir, se generaron las condiciones para que las AFP fueran negocio, han sido negocios, están ganando por lo menos aproximadamente entre 25 y 26 millones de dólares anuales, pero los trabajadores han salido tremendamente perjudicados. El gobierno ha salido perjudicado porque año con año tiene que estar destinando fuertes recursos del presupuesto para garantizar esto. Cuando uno revisa toda esta situación, uno dice, metieron las patas. Sí, exactamente. Hace 2 años los diputados de la Asamblea Legislativa tuvieron la oportunidad para poder hacer una reforma de pensiones que solventara estos problemas estructurales que tiene el sistema, pero lamentablemente no fue así. Ahora estamos otra vez en la necesidad de poder reformar un sistema previsional. Cecilia, ¿por qué razón? ¿Cuál es su lectura sobre esto? ¿Frente a qué estamos con el sistema actual de pensiones? Bueno, en el 2017 realmente no era para resolver el problema del sistema previsional. Era, como bien decía el licenciado Lazo, una situación de caja. Lo que estaba resolviendo el gobierno era un problema que tenía de no poder enfrentar todas las pensiones que, si bien es cierto, venían del sistema público, no podían ser ya pagadas, digamos, por el gobierno, porque debemos de recordar que el sistema para pensiones que se monta en 1998 no acoge a todos los pensionados o los que se iban a pensionar. Algunos se quedaron con el sistema público original, otros se pasaron al sistema de pensiones, pero la longevidad, que es otro de los términos que debemos de tomar en consideración, ha permitido que nuestras personas adultas vivan mucho más tiempo, lo que pudieron haber calculado, vamos a decirlo así, como su fondo para poderse jubilar o mantener su pensión por el tiempo, pues no alcanza, es la que paga el gobierno actualmente y esa es la deuda previsional. Si queremos leer lo que pasó en el 17, es que lo que querían resolver era un problema que el gobierno estaba poniendo muchísimo dinero, el cual lo sacan de los fondos de pensiones de los privatizados, ¿verdad? Y que pagan un interés relativamente bajo, que es lo que ha sido otro de los parámetros que han movido el hecho de que este sistema privatizado, que nos va a quedar la duda siempre si era bueno o era malo, porque lo han trastocado tanto que no podemos determinar nosotros que haya sido bien pensado. Lo que sí quiero dejar sobre la mesa es que algo que decía el licenciado Lazo, nosotros siempre creemos que los organismos internacionales son la panacea y tienen la última palabra. Yo debo de recordarles a todos los oyentes que quienes trajeron el sistema privatizado fue el Fondo Monetario Internacional, fue el BID que le dijo al gobierno que lo hiciera, lógicamente, y entendemos ahora que era para montar un sistema que lo único que iba a ayudar era a las AFP, ¿verdad?, en su momento. Y a nosotros como empleados pues nos deja fuera del sistema en el sentido que en el que menos se piensa
es en el que va a recibir su pensión y el que ha provocado que existan las AFP. Y también los que damos a los gobiernos la posibilidad de, con nuestros impuestos, de tener un presupuesto general de la nación. Entonces, hay una desvinculación total del gobierno, llámese el gobierno de quien sea, ¿verdad?, con relación a los trabajadores, y han vuelto un problema que debió haberse mantenido en el tiempo. Como parte principal, la punta de todo esto somos los trabajadores, porque somos los que realmente vamos a vivir de eso. Pero sin embargo, han ocupado este sistema para lucrar, digamos, a las AFP, porque es un sistema privado. Y perdonen, pero ninguna empresa privada va a invertir para no ganar. Lo lastimoso de todo esto es que las AFP nunca han perdido, aun cuando a los trabajadores nos pagaron intereses del 0.75% cuando tuvimos la burbuja inmobiliaria en el 2008. Sin embargo, las AFP seguían invirtiendo muy bien sus dineros. Nosotros sí perdimos la capacidad de recibir y captar rendimientos a nuestros fondos de pensiones, lo que ahora hace que no tengamos la capacidad para recibir pensiones adecuadas. Pero tal vez otro de los puntos que debemos de traer a la mesa es que las AFP como tal, pues no tienen el problema ellos, sino nuestros diputados, quienes han permitido que estas leyes, porque las AFP, y no me he cansado de decirlo, son un outsourcing para los gobiernos. Yo contrato a la AFP para que me lleve lo que yo no quiero llevar. El gobierno en el 96, cuando gestan esta ley tan complicada, nefasta, y podríamos decir que hasta ni entendible, porque era tan confusa, nos la vendieron las AFP como que nos íbamos a ir al final de nuestros tiempos laborales en un barco, íbamos a tomar champán, ¿verdad? Eso fue lo que nos vendieron. Nos vendieron tan bien el sistema previsional privado que nosotros dijimos, estamos en la gloria. ¿Qué pasa en el 17? Al 17 somos las personas primeras que íbamos a empezar a jubilarnos. Antes de eso eran optados, ahora son los obligados los que sufren, pero los obligados han sido los que le han pagado permanentemente las pensiones a aquellos optados a quienes ya se les acabó también sus fondos. Entonces, esto es una desvinculación total del gobierno hacia su clase trabajadora, y no puede ser que los gobiernos vengan y se laven las manos. Aquí han pasado la derecha, la izquierda, los de en medio, los de arriba y los de abajo, y ninguno le ha resuelto al país, a los trabajadores, que somos los que hemos detenido este país, pese a toda la guerra que vivimos, ¿verdad? Nos vienen ahora y nos salen con pensiones del 30% de un salario. Imposible que nadie viva con una pensión abajo de los $300. Es decir, si una persona, por ejemplo, gana $1,000, su pensión sería de $300 con esa tasa de reemplazo actualmente, más o menos, para tener una idea. César, ¿cuál es su lectura? Y yo solo quiero agregar algo que decía Cecilia, me parece importante también. Los diputados en la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa han dispuesto recientemente que van a invitar a organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para ser parte de esta discusión. Veamos, por favor, una publicación sobre este tema, porque es importante analizar si esto podría garantizar o no que se apruebe una reforma al sistema previsional un tanto más integral y que resuelva los actuales problemas que se tiene. César, ¿cuál es su valoración sobre esto? Bueno, mi valoración es que mientras exista el sistema privado de AFP, aquí no hay solución para las bajas pensiones, ni para el problema financiero que tiene el gobierno, ni para la cobertura. Claro, el tema de cobertura trasciende a un sistema de pensión, porque tiene que ver con las características del mercado laboral, que hay mucha informalidad. Pero las pensiones, hasta ese tema pudieran ayudar si se invirtieran los fondos, no para pagar pensiones del sistema público quebrado por la privatización, sino para financiar obras de desarrollo, porque el 60% de los fondos de las AFP está invertido para pagar pensiones. Entonces, mientras ese sistema siga, por más reformas que se le hagan, esta es una opinión personal, las pensiones seguirán siendo de miseria. Sencillamente no hay posibilidad en un sistema de capitalización individual de tener un ahorro que te permita una pensión digna. No hay ninguna posibilidad. Y mucho menos en un país con bajos salarios. La cotización promedio, los salarios promedio de la gente que cotiza andan en $600, que es el doble del salario promedio del país, porque el salario promedio del país para mujeres está por debajo del mínimo de comercio y servicios, andan como en $290, y en los hombres está como en $330. Una persona con $600, la pensión que le sale no le llega a 200. El gobierno se la hace de 207 porque le da un complemento. Porque lo que ahorra ahí
por un periodo determinado no le permite, si tiene 50, 60 mil dólares, que no lo tendría con 600 dólares, lo tendría una persona de con 1.000 dólares, apenas se le va en 10 años, si le hacen un cálculo de el salario promedio de los últimos 10 años, le dan el 30%, 34%, que es lo que le sale. O si le hacen la renta programada, le puede durar más, pero la pensión es más chiquita. O sea, está condenado a una pensión que apenas supere la mínima, porque es un sistema basado en el lucro. Estamos hablando de un sistema donde quien te administra tiene ganancia. Entonces, otro problema, además de ese, es la poca aportación patronal. Tenemos un país donde los salarios ponen casi lo mismo que lo que pone la patronal. Cuando hay países donde a la gente le descuentan un 4% de su salario, como Colombia, y la empresa privada pone 12%, o como Costa Rica, que está bastante separado. Aquí hay poca cotización, alta ganancia de las AFP, de las empresas de seguro, porque las ganancias de las empresas de seguro andan por 25 millones. Es decir, de toda la cotización de un año, hay una ganancia privada de 55 millones. Entonces, ¿cómo va a crecer ese fondo? Si lo que está es lucrando al que administra. Eso no se soluciona, yo creo, que con el sistema privado. Ya tenemos como 8 reformas desde que inició esto. Y la situación es precaria, sobre todo para los obligados. Y para los optados no lo es, a costa del Ministerio de Hacienda, que este es el problema. De hecho, ya aquí no existe el sistema que se creó en el 98. Aquí todavía la gente le dicen que hay un sistema de capitalización individual y la gente se lo cree, que le dijeron que ahí de tu cuenta va a salir el dinero para pagar tu pensión. Ahora, cuando en el año 2006 se decidió que ya no es así. César, El Salvador también tuvo un sistema público de pensiones y no funcionó. Bueno, el sistema público de pensiones antes de la privatización daba mejores pensiones. Claro, los salarios de la época eran bajos, pero a una persona le salía más o menos el 70% del salario base regulador, a veces un poco más. La gente cotizaba menos y tenía pensiones más altas con respecto a su salario y vitalicia. Y en el año 98 no estaba quebrado, como se dijo en el proyecto de ley. Tenía 338 millones de reservas técnicas de dólares. O sea, lo estoy convirtiendo en dólares. Y tenía 6 cotizantes por un jubilado. O sea, estaba por encima del punto de equilibrio. Lo que habría que hacer ahí era frenar la corrupción en el Seguro Social, subir la aportación patronal, generar más empleo formal, etcétera. Revisar una serie de parámetros. Bien. No entregarle los recursos a las empresas privadas. Tengo que hacer la primera pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de este análisis. Les invito a que participen en las redes sociales, hagan sus preguntas, sus comentarios sobre las propuestas del sistema previsional en nuestro país. Estamos en Twitter como República 33 TV, WhatsApp 7318-7627 y en Facebook República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana analizando el sistema de pensiones del país y algunas propuestas o iniciativas que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Y precisamente vamos a ver una nota de la periodista Guadalupe Bonilla sobre la creación de esta comisión ad hoc para analizar estas propuestas. La presión de los trabajadores por pensiones de $207 se ha hecho sentir en los últimos meses y los diputados saben que deben dar una respuesta a este problema y que no pueden perder más tiempo. Entrémosle. Y perdónenme el término un poco callejero, pero me gusta, patada al pecho, no se puede esperar más. En esta primera reunión, la mayoría de diputados coincidieron en que debe ser una reforma integral, pero de forma gradual, y atender al corto plazo los puntos que se consideran más urgentes. ¿Quién es el Estado para venirle a decir a la gente a dónde va a colocar su dinero? Si lo pone en un banco ahorita ganaría el 5%. ¿Y por qué la gente no tiene la libertad de poner su dinero en un banco? Propondría con todo respeto que se congelen los embargos de las viviendas de los pensionados que tienen problemas, que están desempleados, porque conozco no más de un caso
de un hombre que tuvo que quitarse la vida porque debía $12,000, le embargaron su casa, pero tenía $60,000 ahorrados del fondo de pensiones en este país. Hay 14 propuestas que discutir y la promesa, al menos por ahora, es hacer una discusión abierta para que las organizaciones de trabajadores puedan participar en la discusión. Porque aquí hay una importante oportunidad de escuchar qué piensa la gente y no a caer en la tentación de definir o creer que podemos, a partir solo de una mirada de especialistas o financieros, definir el rumbo de este tema. El debate podría volverse un poco más complicado, pues saben que están por iniciar un año preelectoral. Y tenemos entonces primero que definir qué es lo que queremos. O sea, ¿queremos corregir o minimizar las inequidades? Los diputados han dicho que escucharán a las organizaciones que han presentado varias de las propuestas que están sobre la mesa, pero también buscarán asesoría de expertos en el tema, nacionales e internacionales. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Francisco, con esta nota, ¿hacia dónde debería transitar la discusión por parte de los diputados en la Asamblea Legislativa y si la presencia o el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo garantizaría o no que se reforme un sistema previsional, digamos, más completo y que resuelva los problemas actuales que se tienen? Bueno, en Chile, yo he estado en un par de ocasiones allá y en una de ellas, viendo una de las manifestaciones, allá es claro el clamor que tiene la gente. No queremos AFP ni pública ni privada. Donde se originó esto, dicen ellos, esto fracasó. Y las pensiones en Chile andan abajo del salario mínimo para buena parte de la población. Entonces, lo primero que se debe pensar es la continuidad o no de las AFP. Por ahí deberíamos de iniciar. Es decir, tiene que ser una reforma integral, no de parche. 7, 8, 9 reformas que se han hecho en el pasado han sido parches y precisamente para solventar un problema de caja al gobierno. Y ahí se han llevado de encuentro los intereses de los trabajadores. Ahora bien, Francisco, el tema de las AFP, por supuesto que es importante modificarlo, pero es una arista de todos los problemas que tiene actualmente el sistema. Y le digo esto porque surgen análisis sobre esto. En un país que tiene bajos salarios, por ejemplo, y una alta tasa de informalidad, es difícil brindar mejores pensiones. Lo que pasa es que tenemos que ir viendo primero qué es lo que debemos de ir resolviendo en el tiempo. No podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Creo que eso sería materialmente imposible. Primero debemos de atender a la población que está ya jubilada, que está cotizando, que son aproximadamente 700,000 personas las que están en el sistema, más los jubilados. Primero ahí. Después deberíamos de ver cómo se incorpora el 70% de la población económicamente activa que esté en el sector informal y que no cotiza y nunca ha cotizado. Es decir, cómo ampliamos el nivel de cobertura. Es decir, debemos de ir haciéndolo por fases. Si lo hacemos de un solo, materialmente será imposible, no habrá recursos suficientes para poder atender todos estos requerimientos. De ahí debemos de comenzar del resultado para atrás. Si queremos pensiones de tal nivel, veamos para atrás qué es lo que tenemos que hacer con las reformas paramétricas que hay que introducir y qué es lo que hay que hacer. Pero aquí primero se comienza reformas paramétricas y vamos para adelante y al final terminamos en el mismo problema de pensiones bajas y baja cobertura, etcétera, etcétera, etcétera. Primero debemos de definir, como ya lo dije, qué es lo que queremos y a partir de ahí ir viendo hacia el origen qué es lo que se necesita de reforma. Y para mí lo primero que tiene que ser es, miren, AFP, adiós. Difícilmente con las AFP podemos sacar adelante un sistema adecuado de pensiones que satisfaga los requerimientos de la población jubilada. Eso son aspectos que debemos de tener en cuenta. A ver, agregado a eso también hay otros puntos, por ejemplo, como parte de los problemas principales que tiene el sistema, como usted bien sabe, Cecilia, y es la baja cobertura. Alrededor del 25% de la población económicamente activa cotiza a una AFP y también se tiene una deuda previsional bastante alta y ejerce una presión importante en las finanzas públicas y, por supuesto, en la deuda pública. La discusión en la Asamblea Legislativa contiene hasta el momento propuestas integrales, serias.
Hay 14 propuestas en el seno de la Asamblea Legislativa. Única que tiene estudio actuarial es la que ha presentado la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, la cual me permito representar en este momento. Las demás son muy serias, pensaría yo que todas ellas tienen un cúmulo de cosas que podríamos sumarlas para mejorar el sistema per se. Yo no estoy en contra en ningún momento que las AFP sean las que deban o no quedarse en el mercado. A nosotros no nos interesa. Si usted va y le pregunta a cualquier jubilado, ¿a usted quién le paga? ¿A usted no le importará quién le pague la pensión? La pensión, lo que se necesita es que sea una pensión que vaya acorde a su vida. Yo estoy totalmente de acuerdo que en El Salvador tenemos pensiones muy bajas porque los salarios son bajos, pero nuestras personas necesitan que al menos el gobierno busque soluciones. En el Estado, pues, ¿verdad? Los 3 poderes del Estado deberían de estar trabajando en algo tan delicado como esto. Pero sí habiendo propuestas muy serias. Por ejemplo, el señor Villalona tiene una propuesta muy seria que está, ¿cómo se llama?, representada también por el FMLN, que habla de que no más AFP. Aquí a nadie le interesan las AFP. Todos las podríamos decir que se vayan las AFP. Chile se privatizó las pensiones en 1981. Chile, uno de los países más fuertes económicos que han logrado trasladar gente de una posición de pobreza a otra, ¿verdad? ¿Ha podido quitar las AFP? No han podido, porque son tentáculos económicos a nivel mundial. 30 países se privatizaron, de los cuales solo 18 han logrado regresar a los sistemas anteriores o han cambiado el tipo de sistema. Pero lo que pasa es que esto que estamos viendo ahorita es tan importante como que es un polvorín. Si los señores diputados no toman en consideración las propuestas para poder hacer algo de inmediato, yo estoy de acuerdo. Miren, si ojalá se pudiera, quiten a las AFPs. Ojalá lo pudiéramos hacer. Pero la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna lo que está proponiéndole, bien dijo el licenciado Lazo, un parche, si ustedes lo quieren ver así. Cecilia, ¿y las organizaciones Solo termino con esto. Pero nosotros con la propuesta, que es la única que está en la Asamblea Legislativa, la única que tiene un estudio actuarial, nos permite resolver los 3 problemas. Bueno, uno de los problemas no lo resolvemos, que es la cobertura. Porque no podemos, tendríamos que tener un monotributo para poder tener pensiones para toda la gente. Pero sí subimos la tasa de reemplazo, que es lo más importante, y la llevamos hasta el 75%, porque nuestros estudios actuariales nos permiten determinar que se tienen fondos. ¿Y cómo se sostiene eso en el tiempo? Porque estamos cambiando la correlación del aporte. Ahorita, en el 17, lo que hicieron, y lo voy a decir rápidamente, crearon un decreto transitorio dentro de la misma ley que dice que por 32 años vamos a tener una cuenta de garantía solidaria. Es eso lo que está deteniendo el gobierno ahorita. Entonces lo que proponemos nosotros es bajarle el 0.5% a las AFP y llevarlas a 1.40. ¿Y por qué ese valor? Porque ese valor ya fue revisado por la Superintendencia del Sistema Financiero y dice, sí, sobreviven, pues, o sea que sobreviven con el 1.40. Para ellos les bajaría las utilidades o excedentes que están recibiendo. Ese 0.5 se pasa a la cuenta de garantía solidaria y se hace permanente en el tiempo. Un estudio actuarial tiene 100 años de estudio. Y este estudio actuarial que se levantó con uno de tantos, bueno, no son muchos, pero son 5, 9, 8 actuarios salvadoreños que han trabajado e insertados dentro de la Superintendencia del Sistema Financiero, nos dice, mire, en 17 años el déficit que hoy tenemos de 17,000 y pico de millones de dólares cae, sin incrementar el valor que el gobierno tiene que aportar para pagar las pensiones. No me dejarán mentir, ahorita son 400 millones de dólares en aproximado. Yo no soy experta en presupuestos de la nación, por supuesto, pero ese dinero lo pone todos los años el gobierno.
Pues esos 400 millones han venido, crece que te crece con el tiempo, y por eso el déficit previsional se incrementa tanto. Ahora, nuestra propuesta, llamada por nuestros contrincantes o las personas que consideren que la mesa no es una mesa técnica, sí lo es, y somos la única propuesta que está dentro de la Asamblea Legislativa que tiene un estudio actuarial. Esperamos ser escuchados, hemos suplicado, llorado, hablado con quienes ustedes consideren pertinentes, pero la mesa necesita ser escuchada, pero no solo escuchada, si la propuesta ya la conoce la mayoría de la gente, es que nos dejen a los trabajadores, no solo en la mesa, si ustedes así lo creen, es que nos escuchen a los trabajadores, porque están ocupando nuestros dineros sin preguntarnos. Bien, César, de acuerdo a su análisis, ¿tiene El Salvador las condiciones para poder otorgar actualmente una pensión, digamos, digna, es decir, una tasa de reemplazo al 60, 70 o 75%? Bueno, yo creo que puede entregar... ¿Y por qué pasaría eso? Yo creo que puede entregar un 60%. Me voy a referir a una de las propuestas que están en la Asamblea, que es un proyecto de ley, no es una reforma, es un proyecto de ley que presentó un grupo de organizaciones, le dio entrada a iniciativa de ley la bancada del FMLN, pero fue trabajada por un conjunto de organizaciones, se basó en el estudio actuarial que dejaron los mexicanos, tiene una proyección financiera hasta el año 2117, o sea, 100 años, pues está basada desde el 17 hasta el 17, y una serie de cálculos. Esa propuesta plantea primero la desaparición de las AFP, es decir, un sistema público, que es un criterio constitucional. La seguridad pública debe garantizar el Estado. El Estado es el que está pagando pensión. Elimina las AFP y eliminándola, la comisión es suficiente con 0.5. Hoy es 1.90. De cada $16, las AFP se quedan con 1.90. Aquí sería, de cada $15 se quedan con 1.90. Manejaría una comisión de 0.30 sobre una cotización de 16. Eso quiere decir que la comisión, que hoy son 125 millones de dólares, bajaría a 30. Un instituto público funciona con 30 millones de dólares para pagarle a su personal y todos los gastos de un año. Ahí se liberan 95 millones de dólares. Estoy dando estos datos porque es un elemento técnico, no es una carta donde dice no a las AFP, sino un proyecto de ley. César, y para que quede claro, bajar la comisión a las AFP, ¿en qué beneficiaría exactamente y en concreto a los trabajadores? No, si se baja la comisión de las AFP y tú mantienes las AFP, aumenta el fondo de la gente, porque las AFP ganan menos, entonces le queda más dinero a la gente. Pero ya a las AFP le han bajado las comisiones varias veces y las pensiones siguen siendo de miseria. Precisamente por la eso ganancia. Entonces, lo que planteábamos aquí no era bajarle la comisión a las AFP, sino crear un sistema público sin fines de lucro que maneje una comisión apenas de 0.5, porque no tiene ganancia. El problema es que las AFP tienen ganancia, y las empresas de seguro tienen ganancia, y el gobierno también gana, porque las AFP pagan impuestos sobre su ganancia, y las empresas de seguro. Aquí tú eliminas el lucro, solo ahí libera 95 millones de dólares. Y se aumenta un punto a la cotización patronal, son más o menos 45 millones en un año. Es decir, estamos hablando de un aumento del fondo de 140 millones. Con esas dos medidas nada más. La otra medida que tiene es que los patronos tienen que pagar cuando haya permiso de maternidad o de discapacidad de cualquier tipo, por incapacidad laboral que hoy no ponen. Una mujer tiene una niña o un niño y tiene 4 meses de permiso. En esos 4 meses ella pone de su salario, pero el patrón no pone, no cotiza hoy. Entonces está obligado a cotizar, eso aumenta los fondos. Entonces hay una entrada grande de dinero en este planteamiento, una entrada grande. Y el Estado lo maneja sin lucro, un instituto que se llama Instituto Nacional de Previsión Social. Desaparece el INPE, desaparecen las AFP, desaparece la Unidad de Pensión de Seguro Social. Yo me estoy haciendo eco de esa propuesta porque la conozco. Yo conozco la 14. 8 son cartas, en realidad no son propuestas, pero esta es la que me parece mejor. ¿Y tiene esta un estudio actuarial de base? Sí, el estudio actuarial que dejaron los mexicanos. ¿Financiero o actuarial? Sí, vaya, pero vamos a hacer un financiero, no actuarial. Y vamos a regresar enseguida con más de esta discusión, y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que usted nos pueda enviar sus preguntas
y comentarios. Ahí están en pantalla las diferentes cuentas. Estamos en Twitter como República 33 TV, en WhatsApp 7318-7627 y también en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana haciendo un análisis sobre el sistema de pensiones actual que tiene el país luego de haberse reformado en 2017 y que no cumplió con uno de los principales, necesidades que tienen los trabajadores, y es tener una pensión digna, una pensión mejor. Hablamos esta mañana con Cecilia Suárez del Movimiento para una Pensión Digna. Nos acompaña también César Villalona, economista, y Francisco Lazo, presidente de Colproce. César, regreso con usted porque usted está hablando sobre una propuesta de pensión en el sistema público. El FMLN insiste en esta idea de que el sistema de pensiones sea a través del Estado y se eliminen por completo las AFP, y yo le preguntaba si esta propuesta que está ya en la Asamblea Legislativa cuenta con un estudio actuarial para garantizar la sostenibilidad de esta propuesta. Ok, se tuvo acceso al estudio actuarial que dejaron los mexicanos y se hizo una proyección financiera de 100 años y da sostenibilidad durante 32. En 32 años ingresos y egresos se juntan y ya no es sostenible, pero da un respiro de 32 años. Trabajaron economistas y matemáticos de la Universidad de El Salvador. Yo la conozco, yo conozco la 14, no estoy hablando mal de ninguna. Estoy hablando de una que es la que me parece, que elimina a las AFP y crea un sistema público sin lucro. Solo con eso ya hay una liberación de fondos enorme, porque le quita la ganancia a las AFP, a las empresas de seguro, y quita el impuesto sobre la renta. Con una tasa de reemplazo del 60%. Entonces, para pasar a la tasa de reemplazo, que primero te planteaba esto de la administración y cómo aumenta la cotización, y se reduce la comisión porque no tiene ganancia ni pérdida. La tasa de reemplazo sería más o menos del 60% o un poco menos, sería así. El salario base regulador de los últimos 3 años, como era antes, y sobre eso un 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que hoy tiene $1,000 y se pensiona, más o menos le están saliendo entre 280 a 270, algunos 300. En este caso, la pensión podría duplicarse. Yo no estoy diciendo que sea digna. Una pensión de $500 no sé si es digna. Lo único que estoy diciendo es que puede pasar de 250 a 500. Si le pone una tasa de reemplazo de 70, como quería una persona, ya no es sostenible. Tiene que ser 60% sobre el salario base. En la propuesta que tenían ustedes, Cecilia, era el 75%. Podemos llegar con 35 años de cotización hasta el 75%. O sea, si la mayoría de salvadoreños trabajamos más de 30 años, entonces es un reconocimiento. Y la base es bien fácil. Nosotros estamos proponiendo un 50% por los primeros 10 años, ¿verdad?, de trabajo, y un 1% adicional hasta el máximo de 35 años de laborar. Eso nos da un 75%. Y yo estoy de acuerdo con el señor Villalona de que lo más adecuado sería que tuviéramos nosotros un sistema público que nos permitiría a nosotros abolir totalmente lo que son las comisiones, ¿verdad?, o el lucro para las empresas privadas. Lo que es importante ahorita no es solamente si quitamos o no quitamos a las AFP, que eso sería fantástico. Usted pregúntele a cualquier salvadoreño, nadie las quiere. Pero el punto es qué tan viable será que los señores diputados que han tenido 20 y pico de años de tener este sistema, no hemos podido hacer nada, y ahora de un plumazo podamos quitar a las AFP. Por eso es que nosotros lo que proponemos, y también como bien dice el señor Villalona, yo no estoy en contra o a favor de ninguna, creo que todas las propuestas que están en la Asamblea tienen algo de bueno. Por ejemplo, el pagarle a nuestras madres en licencia de maternidad, reconocerles el pago de las AFP en su licencia, o como lo que propone el licenciado Ponce, que nos vayamos de 10 años de salario básico regulador a 3,
¿verdad? Lo único que él está un poco equivocado porque él habla sobre los optados y esto es para los obligados. Ahora, ustedes decían, Cecilia, que su propuesta es la única que tiene a la base un estudio actuarial, que las demás tienen estudios financieros. Sí, nosotros conocemos, el licenciado Villalona tal vez tendrá mayor información que lo que pueda tener yo, pero nosotros sabemos que de las 16 propuestas, solo la nuestra tiene un estudio actuarial elaborado por un actuario nacional, alguien que trabaja ad honorem con la mesa y que nos ha aportado, porque él viene también de trabajar en su momento en la Superintendencia del Sistema Financiero. Entonces, lo que nosotros le pedimos a la clase trabajadora, de veras, todas las propuestas que tienen los diferentes diputados son buenas, ninguna va en contra de los trabajadores. El punto es que si no nos unimos, este problema que ahora se ve como económico, se va a volver un problema social. Entonces esto es un llamado a la clase trabajadora para que todos proponemos para que tengamos ya sea un cambio tan estructural y tan profundo como la que proponen la bancada del FMLN, que es hacer desaparecer a las AFP y pongamos un instituto autónomo o nacional o como le quieran llamar, ¿verdad? Que es bien importante entre lo autónomo y lo nacional por el manejo de los fondos, pero lo más importante en esto es hay que resolver esto ya. Esto no es de mañana ni dentro de 3 años. Chile sigue peleando y no han podido desbaratar a las AFP en Chile, de donde nace todo esto. Entonces, nuestra obligación como mesa de trabajo es pedirle a la clase trabajadora que salga a las calles y se pronuncie, porque son sus fondos, son su dinero. Una pensión digna, para que una pensión sea digna es porque yo no me siento dignificada, pero mi salario ya me da un promedio de vida. Si bien es cierto, tener $300 a la base, ¿verdad?, de las pensiones es muy poco, pero al menos ha sido una pensión, ha sido un promedio de mi salario. Ahora me voy con lo que tengo en la bolsita que se llama cuenta individual para pensiones. Por eso es que las pensiones salen tan caras, tan bajas, y porque el gobierno tiene que poner tanto. Si el gobierno no hace algo, y llámese Asamblea Legislativa, esto está en manos de los 84 diputados, de todos los que están ahí, a excepción de Gana, ¿verdad?, el CD y Vamos, todos han estado en el gobierno. Todos. O sea que este es un problema generado ¿por quiénes? Por los diputados de las diferentes fracciones legislativas. Si ellos no nos permiten resolver el problema de ya, como que se quiera decir un parche, ¿verdad? Pero hay que resolverlo ya y después vámonos y desarmemos a las AFP. Pero tenemos que estar claros que este problema no es de mañana. Las señoras, la mayoría somos mujeres, las que estamos próximas a jubilarnos, las nacidas entre el 62, abril para adelante, desde el 17 podíamos empezar a jubilarnos. No se jubila la gente, las señoras en el magisterio no se jubilan. Algunas llegan con muletas para poder seguir trabajando, porque la pensión después de ganar $1,000 se están yendo con 230, 250, $300, dependiendo cuánto hayan ahorrado en su cuenta individual para pensiones. Entonces, esto no es un problema económico nada más, se va a volver un problema social y le pedimos a la clase trabajadora, así como a todos los diputados, que por favor esto se lo tomen bien en serio. Perdón, solo quiero terminar con esto. Nosotros en el 27 de septiembre de este año marchamos. Fue la famosa Marcha Negra y esto que ustedes ven aquí es la protesta diaria, es el listón negro de nuestras pensiones. Usted dice, eduquemos a nuestra gente. Los muchachos no conocen de nada de lo previsional porque no tienen ni siquiera interés en formar parte de las AFP. Pero tenemos que hacer claridad de que las personas necesitamos tener pensiones dignas. Y eso significa que al menos ronden entre el 60 y el 75% del último salario o del promedio de los salarios para que podamos seguir viviendo más o menos en el mismo estilo de vida que ahora se tiene. Francisco, ¿tiene El Salvador las condiciones económicas y financieras para poder otorgar una pensión digna, es decir, una mejor pensión con una tasa de reemplazo del 60 al 70%? E insisto en este punto, porque en el análisis del sistema de pensiones a veces lo que estamos observando, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se deja relegado un poco el tema de los trabajadores. Al final son los trabajadores los que exigen una pensión mejor, pero habría que también analizar las condiciones que tiene el país económicas para ver si es viable o no otorgar esto y que sea sostenible en el tiempo. Es que la viabilidad la van a dar los mismos trabajadores. Es decir,
Las pensiones es lo que uno ha acumulado y allá se reparte al final durante el periodo de jubilación. Todo depende de cuál haya sido el proceso previo para poder llegar a esta situación. Hemos tenido sistema de reparto en donde nos garantizaba mejores pensiones y andaban 60, 70%, sí, o incluso a 90%. ¿Algunas un 90%? 90%. Sí. Y no estaba quebrado el sistema. Ojo, si le hubieran introducido las reformas paramétricas para las AFP, el sistema de reparto estuviera vivo y fortalecido. Estoy convencido de esa situación. Es decir, hay alternativas, hay posibilidades de eso, porque ya lo hemos tenido en el pasado sin llegar a un sistema quebrado. Se le introducen las reformas paramétricas a las AFP y eso nos lleva a la quiebra, porque este sistema sí está totalmente quebrado. Y voy a dar algunos datos al respecto para que vean ustedes lo perjudicial y pernicioso que es este sistema. Tengo los datos a diciembre de 2018. El total de aportes que se le ha descontado a los trabajadores y a los patronos suma 9.806 millones de dólares. De esos, a las cuentas individuales de los trabajadores se han depositado 7.702 millones y las AFP en comisiones se han recetado 1.869 millones. ¿Solo en 2018? No. Eso es al cierre del 2018. Acumulado okay. a 2018. Y en 2018 ya aparece la cuenta de garantía solidaria que se lleva 235 millones. Y a las cuentas individuales solo se están depositando 94, menos que antes de la reforma, porque en el 17 se depositaron 131 en las cuentas individuales. Con la garantía solidaria, solo 94, porque ellos están llevando la mayor parte, en este caso 235 millones de dólares. El fondo de pensiones, con toda la rentabilidad acumulada, al 2018 cerró en 10.880 millones. Eso es lo que tenemos. Hay una rentabilidad de 3.000 y pico millones de dólares sobre la cuenta individual, pero cuando uno compara sobre el total de aportes, cuál es la verdadera rentabilidad, nos da 1.074. Entonces los trabajadores, para ganar 1.074 sobre el total de descuentos de aportes, tuvieron que pagarles a las AFP una comisión de 1.869. Salen más caras las hojas que los tamales. Por el amor de Dios, eso no puede seguir. Pagamos más por la administración que ellos tienen, que si todos estos 9.800 hubiesen ido íntegros o una parte, un 98%, 95%, a cuentas individuales o a un fondo de pensiones, hubiésemos tenido mejor fondo de pensiones. Las AFP no nos están garantizando que el fondo de pensiones crezca como debe crecer. Nos sale más cara la administración que ellos tienen sobre la tasa de rentabilidad en los total de aportes que hay. Es decir, es un sistema nefasto para los trabajadores. Y si no tenemos claro esta situación, es complicado. Francisco, ¿qué implicaría? Y esto lo voy a dejar y vamos a ir a la pausa. Subir la rentabilidad, por ejemplo, porque como dice usted, El Salvador ha perdido muchos millones de dólares por el hecho de que los certificados de inversión previsional tienen una tasa de interés muy baja, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría eso? Pero vamos a hacer un corte y regresamos enseguida con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 33 minutos.
Estamos de regreso esta mañana ya en la parte final de esta entrevista analizando el sistema de pensiones y las iniciativas que se están analizando en la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa. Nos acompaña en el estudio Cecilia Suárez del Movimiento para una Pensión Digna. También nos acompaña César Villalona, economista, y Francisco Lazo, economista y presidente de Colproce. Yo dejaba una pregunta que tiene que ver con el aumento de la rentabilidad. Actualmente el país pierde una fuerte cantidad de dinero, que ya nos lo van a confirmar ustedes, César, por los certificados de inversión previsional y las bajas tasas de interés. ¿Qué implicaría elevar la rentabilidad? Y esto en términos de una mejor pensión también para los ciudadanos. Sobre esto hay que hacer una aclaración. La pérdida de la rentabilidad comenzó en el año 2001. En el año 2000 los rendimientos estaban en 13%. Cuando vino la dolarización, la tasa de interés cayó y para el año 2006 estaba en 6%. Es decir, que esa medida, que no tiene que ver con el tema de las pensiones, golpeó la rentabilidad. Ahí comenzó. Luego se aprobó el fideicomiso de obligaciones provisionales con 48 votos. Votaron PCN, PDC y Arena. No votó Cambio Democrático, no recuerdo cómo se llamaba, si era Convergencia o Centro Democrático Unido, ni votó el FMLN en el año 2006. Y se aprobó que el Estado echara mano de los fondos de las AFP para pagar pensión del sistema público y otras obligaciones. Y se fijó la tasa de interés, la Asamblea la fijó, esos 48 diputados. La LIBOR más 0,75. Al año siguiente la LIBOR está por el piso y no la cambiaron en el año 2008. Luego la Sala de lo Constitucional hace poco decidió que se modificara. Bien, entonces hago esta historia porque esto tiene que ver con decisiones políticas, decisiones de una privatización aprobada por los partidos de derecha en el año 98, una dolarización aprobada por la derecha y un fideicomiso aprobado por la derecha. Ahora más o menos los rendimientos andan en 5.5, más o menos, por ahí es que andan. A propósito, la propuesta que yo he estado comentando plantea más o menos 5, es decir, tiene un cálculo conservador. Conservadores en materia de los ingresos son conservadores. Se plantea un 1% de crecimiento de la población cotizante y ha sido 1.6%. Un aumento salarial de 2% ha sido 4% de los ingresos de la gente y una tasa de rentabilidad de 5%, que hoy está en 5.5%. Y aún así da una proyección financiera positiva en 32 años. Esto aprovecho para hacer el comentario. ¿Cómo se mejoran los rendimientos? Eso tiene que ver con la tasa de interés de mercado, porque los fondos se prestan para el sector privado para inversiones en el país. Si la tasa de interés baja, entonces bajan los rendimientos. Si sube, suben los rendimientos. El Estado no fija la tasa de interés. Esa función se la quitó Alfredo Cristiani en el año 93 al Banco Central, que era el que decidía la tasa de interés a que prestaba un banco y podía manejarla. Entonces los intereses están libres. Aquí es muy estable, por cierto, la tasa de interés bancaria, ni sube ni baja mucho. Entonces es muy difícil actuar por el lado de los intereses, porque están liberalizados, depende de cómo se mueve el mercado. Yo creo que la sostenibilidad, más que por los rendimientos, viene por la eliminación del lucro en el negocio y por el aumento de la aportación patronal y por la baja de la comisión, por un sistema que no tenga lucro. Es que es elemental desde el punto de vista económico. Voy a hablar eminentemente como si yo fuera una persona que me van a decir, te voy a administrar tu dinero. Y alguien me dice, te lo administro y te quito de cada $15 1.90. Y otra persona me dice, de cada 16, porque ahora va a subir a 16 en la propuesta, te quito 0.50. ¿A quién le doy yo la administración? Al que no me va a ganar dinero. Si el Estado me dice, yo te lo administro sin ganancia con 30 millones, es elemental. O sea, ¿por qué tiene que haber lucro en este sistema? Finalmente, quería mencionar que la pensión mínima también sube con la propuesta del nuevo proyecto de ley, porque se fija de acuerdo al salario mínimo de comercio y servicios, que está en 304 y queda atada. Y en el caso de la cobertura, definitivamente es muy difícil incorporar al sector informal. Yolanda hablaba del problema del monotributo, es una realidad. La característica del mercado laboral, a mí me parece que no puede arrancar metiendo al sector informal, ya puede cotizar, pero tiene que poner las dos cosas. Y como hay que hablar de fases, como planteaba Francisco, a mí me parece que es mejor comenzar con una pensión universal para toda esa población. Aquí hay 500,000 de campesinos que pagan impuestos cuando compran y no cotizan, pero sostienen al gobierno.
Hay 800.000 vendedores por cuenta propia que sostienen al gobierno porque pagan impuestos. 800.000 señoras llamadas ama de casa, así lo llama la encuesta de hogares. Toda esa población está al margen y tiene derecho a una pensión. Entonces la propuesta plantea una pensión de $100, pero que corre a cargo de Hacienda, no del fondo de pensión. Vamos a ir rápidamente, César, Cecilia y Francisco, a leer comentarios en las redes sociales porque han llegado varias preguntas y comentarios para ustedes. De las personas que nos están viendo, dice, ¿por qué el FMLN cuando estuvo en el poder no hizo nada por ejecutar esa propuesta que dice César? Esa es la mejor propuesta, eliminar las AFP. Ojalá Bukele la ejecute esta propuesta y que la Asamblea también la apruebe. Vamos con otro comentario. Dice, buenos días, ¿podría por favor cualquiera de sus invitados decir cuál es la ventaja o desventaja para retirar el 25% de las AFP? Esto es urgente. Por favor que respondan, Dios les bendiga. Gran tema, dice. Vamos con otro más. Y a los que cumplimos la edad, pero hemos cotizado por años, ¿nos devolverán nuestros ahorros completos? Pregunta. Vamos con otro comentario. Pregunta, felicitarlos por el programa. En mi opinión, que regresen el dinero completo de las AFP y que se termine todo. Francisco, vamos con ustedes, sus respuestas. Sobre el 25% del retiro, yo creo que perjudica a los trabajadores más que los beneficia, porque los obliga a reintegrar ese dinero con más tiempo de servicio. Es decir, y si ellos se retiran, se van a retirar con una pensión menor. Es decir, cuando ellos se quieran jubilar, tienen que pagar la comisión o la rentabilidad más el dinero que han prestado. Efectivamente. Si no, no se pueden jubilar. O si se jubilan. Y esta parte no ha quedado muy clara en la propuesta. Y si se jubilan, lo que les va a suceder es que van a recibir una pensión menor. Sí. Es decir, esa es una medida populista que se introdujo que no tiene un sentido de pensión. Tenemos que entender que una pensión es la garantía de ingresos que yo voy a tener cuando ya no esté trabajando. Y esto a mí nunca me pareció esta situación, y que algunos sectores laborales la introdujeron, y no me parece adecuado. Yo adverso esa situación. Cecilia, sus respuestas, porque tenemos otros comentarios más. Sí, yo personalmente con lo del 25% quiero decirles que eso fue una cortina de humo, ¿verdad? Lo que pusieron para evitar que los trabajadores siguieran gritando en las calles. Sí considero, como dice Francisco, que no es conveniente que los empleados hoy por hoy saquen su dinero. Los salvadoreños no tenemos cultura de ahorro, y lo que estaríamos haciendo es poniendo en menoscabo nuestras cuentas individuales para pensiones. Con relación a por qué el FMLN no hizo nada, es la pregunta de los $3 millones. Tuvo 10 años. Esta propuesta que proponen ahorita la bancada también la trabajó AGEPIN, de quien es miembro de la mesa de trabajo. Y se hicieron de los oídos sordos, ¿verdad? Entonces, yo siempre he considerado que esto es un tema que lo han politizado, lo han querido utilizar para su bienestar. Todos sabemos cómo están nuestros políticos de los años anteriores, ¿verdad? No tenemos por qué dar explicaciones públicas sobre eso, pero tanto la derecha como la izquierda, como bien se ha mencionado aquí, han tenido mucho que ver en lo que ahora son nuestras pensiones y no nos han cuidado. Y no sé si había alguna otra pregunta. Sí, vamos a pasar otras más, pero también quiero conocer la opinión de César, porque este punto es importante, lo que decía también el televidente, es porque el FMLN, pues en esos 10 años no aprobó una reforma del sistema de pensiones eliminando las AFP, y aprobó, por ejemplo, una reforma en 2017 que tiene estos problemas actuales. Vamos a ver. Lo primero es que cualquier reforma o una nueva ley requiere 43 votos en la Asamblea Legislativa. El FMLN nunca ha tenido más que 31 diputados, llegó a 35 una vez. Primer punto. Segundo, en el primer gobierno del FMLN la pensión mínima subió, con Mauricio Funes, de 142 a 207. La comisión de las AFP bajó de 2.70 a 2.20. Eso liberó el fondo para la gente, y se creó la pensión básica universal de $50 para 32.600 personas que ganan, que no cotizan, la no contributiva. Hizo 3 cosas positivas. En el año 2017 la comisión volvió a bajar y se planteó una propuesta que le llamaron la propuesta de Cáceres, que eliminaba las AFP. Voy a decir por qué eliminaba las AFP, pero le llamaron el robo del siglo. Si esa propuesta se aprobaba, la que presentó el ministro de Hacienda, que tenía el aval del presidente de la República, se creaba un sistema mixto, que fue la propuesta de campaña electoral que hizo Salvador Sánchez Serén.
porque no planteó en el programa de las elecciones, que sirvió de base a la candidatura, no se planteó el fin de la AFP, sino un sistema mixto. Bien, ganó las elecciones, digamos que la gente votó por ese programa, y se creó una propuesta para un sistema mixto. ¿En qué consistía? Todo el que gana 2 salarios mínimos para abajo cotiza en un fondo público, solidario. ¿Cuántos ganan menos de 2 salarios mínimos? El 80% de los que cotizan. Y los que ganan más de ahí, por los primeros 2 salarios mínimos cotizan en el sistema público y por el excedente en el privado. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida de las AFP no pasaba de 5 años, si se aprobaba la propuesta, porque le iba a pasar lo que le pasó al Seguro Social y al INPE, que la gente la trasladaron a las AFP y le dejaron los jubilados. Y quebraron en el año 2001. Esa propuesta mataba a las AFP. Lo entendió muy bien la ANE. Y le llamaron el robo del siglo y la bloquearon porque tenían mayoría en la Asamblea Legislativa. César, tengo más comentarios y preguntas de nuestros televidentes. Vamos a pasarlas, por favor. Dice Roxana de Cabrera: mis respetos a la licenciada Ana Cecilia Suárez por su incansable lucha en beneficio de todos. La población en general debe abrir los ojos, despierten y hagamos algo. No esperemos que otros actúen, actuemos, apoyemos. Vamos con otro comentario. Ana Yolanda Morán dice: hay una modificación previa a entrar en el debate de si eliminan o no las AFP, y es la referente a las mujeres o hombres a jubilarse dentro de los próximos 10 años, posterior a la reforma del pasado 2018. Eso es urgente, y que estos no tienen ninguna opción en tener un ahorro paralelo de complemento a una pensión digna. Vamos con otro más. Edwin Cruz nos dice: buenos días, por favor quisiera saber qué pasará con los empleados despedidos y que cotizaron a las AFP. Yo tengo 20 años de cotización. Vamos con otro. Rafael Mengíbar nos dice: hay que separar el criterio político y construir una real reforma de pensiones que garantice el resguardo y la rentabilidad de las mismas. Xavier Mirandona dice: el pacto que se alcance para reformar el sistema de pensiones tiene que ser dinámico. La composición de la población no es rígida. En 20 años pasaremos de tener una mayoría de jóvenes trabajando a una mayoría de pensionados. Si esto no se contempla en la reforma, no será integral. Francisco. Bien. El sistema de pensiones es muy complejo, ¿no? Porque tiene que ver con la gente que está entrando al mercado laboral, que comienza a trabajar, y en la cúpula los viejos que ya están jubilados, y tiene que haber armonía. Para eso son los estudios actuariales, para ver cuáles son las perspectivas de sostenibilidad que pueda tener un sistema de pensiones. Aquí hemos venido en El Salvador complicándose. La tradicional pirámide poblacional se modificó sustancialmente. Antes era pirámide, efectivamente, con una cúpula de mayores de edad menores y en la base la mayor parte de la población joven. Ahora esto se modificó, ahora la mayor parte de la población está alrededor de los 18, 20 años. Los jóvenes se han reducido, la tasa de natalidad en El Salvador se ha reducido, y eso tiene que reflejarse en los estudios actuariales. No se puede hacer esto con posiciones de hace 20, 30 años. Y eso en cierta medida tienen dificultades a los sistemas de pensiones. La esperanza de vida crece, hoy andamos cerca de los 80 años, por lo tanto también esa situación se tiene que reflejar en los aspectos paramétricos, subir la edad de retiro. Los que se retiraron o los despidieron, que tiene 20 años de cotización, que busque trabajo, porque con 20 años de cotización no va a tener pensión, sino que va a tener derecho a que le reintegren lo que hasta este momento tiene acumulado en su cuenta individual. Bien, tengo poco tiempo, tengo 1 minuto para cada uno. Cecilia. Sí, yo creo que lo más importante en todo esto no es más que los trabajadores logremos tener una pensión que nos permita dignificar nuestra vejez, indistintamente de qué es o cuál o cómo vaya a hacerse. Lo más importante que, como lo dijo el presidente actual de la República, lo más importante debemos de ser los trabajadores a la hora de pensar en una reforma o un cambio estructural del sistema. Segundo, pues debería de ser el gobierno en cuanto a mantener estable, digamos, las finanzas del gobierno y no tener que obligarlo a pagar directamente las pensiones. Y tercero, pues por último, quien administre, ya sea público o privado. Yo solo quiero hacer una reflexión, si bien es cierto lo que dice el licenciado Villalona, que hemos tenido parches nuevos, 9, 10, 11 o los que hayan sido, y que el FMLN haya estado en el gobierno por 10 años,
Si bien es cierto, hicieron propuestas y quisieron cambiar esto, como bien dice, ¿ustedes no creen que aquello que devuelvan lo robado, verdad, que es un eslogan que ha matado, ya van 2 partidos muriendo por eso? También en aquel momento cuando se nos presentó una propuesta de que iban a privatizar, iban a nacionalizar las pensiones, ¿ustedes creen que los trabajadores estábamos de acuerdo cuando hemos sabido que este país ha sido saqueado por los diferentes partidos políticos, verdad? O las cúpulas, o como quieran llamarle. Lo más importante aquí es que todos trabajemos por una pensión que nos dignifique la vejez. Eso es lo que nosotros queremos. Y los invitamos desde ya, el 31 de enero, la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna estará realizando una marcha, ¿verdad?, para solicitarle al Ejecutivo que haga algo, porque hasta ahora los diputados están esperando que el Ejecutivo se pronuncie por el tipo de administración que él maneja, que es por Twitter, y el presidente pues aún no se pronuncia. Bien. Y creo que tenemos obligación de saber cuál va a ser su posición. Perfecto. César, rápidamente. Yo creo que el sistema no amerita reforma. Las 6 promesas que se hicieron en el 98 son mentiras, resultaron falsas. Está en el proyecto de ley que se presentó en aquella época. Pensión digna no hay, ampliación de cobertura tampoco hay, cuenta individual no existe, eso se eliminó con el fideicomiso de pensiones que se aprobó, ya la cuenta individual sirve para pagar pensión ajena, la rentabilidad, mentira, bajó, el uso de los fondos para promover obras de desarrollo tampoco, y la sostenibilidad financiera tampoco, todo quebró. Aquí se requiere un sistema público de pensión sin lucro que mejore la pensión de la gente. Y yo lo que espero es que ese instituto, si se crea, si se aprueba la ley, que administre los fondos con mayoría de representación pública, aunque habría también de los trabajadores, la trabajadora, los pensionados y de la empresa privada, no maneje los fondos de manera incorrecta. Okay. Yo no estoy pensando que este gobierno va a ser corrupto, sino que se haga un uso correcto de los recursos. La empresa privada también quiebran bancos. Si uno va a decir que la administración pública significa corrupción, entonces cuando quiebran los bancos privados, que el Estado asume la pérdida, como ha ocurrido aquí con FICEPRO y INSEPRO, me lleva a la conclusión de que no deben haber bancos privados. Perfecto. ¿Verdad? Tampoco. Eliminemos la empresa privada y eliminemos el Estado. Bien. El problema no está en eso, el problema está en que es una obligación del Estado este tema. Bien. Con eso cerramos. Gracias a los 3 por habernos acompañado esta mañana. Les espero el lunes. Fuerte abrazo. Buenos días.